he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Amén, gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. Y cuando lo tengan, me confirman con un amén fuerte. Amén, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si por la transgresión de uno
solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En esta noche, como tema de este mensaje, tenemos justificados a través de Jesucristo. Este capítulo 5 de Romanos habla acerca de la justificación. Pero, ¿qué es la justificación y por qué es que es necesario que el hombre sea justificado? Y vemos en este versículo que leímos, vemos también la palabra transgresión. Yo me pregunté qué significa esa palabra. Y es algo o una acción que va en contra de un mandamiento o de una ley. Y aquí estamos hablando acerca de la ley de Dios, de los mandamientos que Dios ha dado a través de su palabra, por ejemplo, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Entonces, cuando alguien comete algo que va en contra de ese mandamiento, la está quebrantando. Eso es una transgresión. Entonces, aquí dice, pues si por la transgresión de uno, en el versículo 17 que leímos, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿de qué transgresión está hablando ahí? Me preguntaba yo. Y está hablando aquí acerca de la transgresión de Adán. Adán y Eva, en Génesis, si nos recordamos, ¿verdad? Ellos cometieron una transgresión. ¿Por qué? Porque Dios les dio un mandamiento, una ordenanza. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dice a ellos, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Eso era el mandamiento que Dios le había dado a Adán y a Eva. Pero como sabemos según la historia, Adán y Eva no siguen ese mandamiento, no la obedecen, sino que la desobedecen, porque comen de ese fruto que Dios les había dicho que no comieran. Entonces ahí cometieron una transgresión. Entonces por eso dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿por qué? Porque si usted ve en el versículo 12 de ese mismo capítulo, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Entonces la humanidad está bajo esa naturaleza de ser pecadores, de cometer pecado. Esa es la tendencia del ser humano. El ser humano tiene esa tendencia, esa naturaleza de ir en contra de lo que Dios ha establecido, de vivir en el pecado. Y usted puede, tal vez alguien se pregunta, porque yo he oído esa pregunta también, alguien tal vez que no está oyendo a través de las redes sociales o lo que sea, tal vez se pregunta, pero ¿por qué Dios permite que el hombre peque? Y no es que Dios permita que el hombre peque, sino que le ha dado el libre albedrío, o sea, le ha dado la opción de obedecerle o desobedecerle, porque Dios no obliga a nadie que le obedezca, Dios no obliga a los seres humanos que le sigan, sino que da esa opción. Porque Dios no nos creó a nosotros para hacernos robots que le adoren, no, eso tiene que venir del ser humano que acepte ese regalo de salvación a través de Jesucristo y rechace esa vida pecaminosa. Entonces, el ser humano tiene esa tendencia de pecar. Y alguien podría también decir, alguien que nos está oyendo, aún tal vez ustedes que están acá, los jóvenes que han crecido en el Evangelio, oh, pero yo crecí en el Evangelio, yo no he experimentado las cosas del mundo. Tal vez alguien que nos está viendo, tal vez se trate de justificar por sí mismo diciendo, yo soy una buena persona, doy a los pobres, soy amable con las personas,
Pero nosotros mismos no nos podemos justificar a nosotros mismos. Y esa es la diferencia entre el cristianismo basado en la palabra del Señor y otras religiones. Yo no me puedo justificar por mis obras diciendo, oh, yo soy perfecta y por eso voy al cielo. No es así, según lo que vemos en la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley al ser humano? Y eso era para señalar el pecado, para demostrar al ser humano, esto está mal. Y también demuestra que Dios es santo. ¿Por qué? Porque el único que pudo cumplir la ley a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que a través de Jesucristo podemos ser justificados. Amén. Cuando usted, por ejemplo, está manejando en una carretera, usted ve un rótulo que dice que hay un cierto límite a la cual usted puede ir en relación a las mías, en relación a estar manejando. ¿Y qué pasa si usted se pasa de ese límite de millas? Entonces viene el policía detrás de usted, lo para y le dice que aquí está su ticket porque quebrantó la ley. Y así es con el ser humano. Nosotros los seres humanos hemos cometido esas transgresiones, la humanidad, porque está bajo esa naturaleza de ser pecadores. Entonces, por eso es que dice, por cuanto todos pecaron, en el versículo 12. Pero Dios sí dio la ley para señalar el pecado, pero Dios no dejó las cosas así. Los planes de Dios son perfectos, porque mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para que el hombre, para que la humanidad, cuando yo digo hombre me refiero a la humanidad en general también, tenga una manera de poder ser justificados. ¿Y qué significa ser justificados? Cuando en la ley, ¿verdad? Hablando aquí en la tierra, alguien es justificado, es declarado inocente, según la justicia. Y así es con el ser humano. A través de Jesucristo hemos sido justificados. Dios, ¿verdad?, nos ha determinado como inocentes, pero no porque nosotros somos perfectos, sino que a través de la sangre de Jesucristo, que lava, ¿verdad?, que limpia, que perdona pecados. Por eso es que dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Hablando aquí, el don es el don de la salvación. A través de Jesucristo, ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz de Calvario. Por eso dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, en otras palabras, a causa, ¿verdad?, de esa separación que hubo entre el hombre, la humanidad y Dios por lo que la transgresión de Adán y Eva, así después toda la humanidad estaba bajo pecado. Dice, de aquel uno murieron los muchos, hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesucristo. Amén. Y dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces existe este término de la condenación, y que es un resultado acerca de la transgresión, ¿verdad?, de ese acto, de ese algo que va en contra del mandamiento o ley. Es como aquí en lo terrenal, hay consecuencias cuando alguien comete un crimen, hay consecuencias según la ley. Y es lo mismo en relación a nosotros los seres humanos. Y dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por eso es que fue necesario que Jesucristo viniera a morir en la cruz de Calvario. Fue necesario que se humanizase y que viniera a este mundo a morir por nosotros. Entonces, alguien puede tal vez preguntarse por qué Dios condena al hombre, pero no es así. Juan capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque como resultado de lo que vimos, ¿verdad?, en Génesis, surgió esa separación entre el hombre y Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces,
a causa de eso, como vimos ese versículo 17 de Génesis capítulo 2, les dijo que Dios les dijo a Adán y a Eva, si ellos comían de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, un fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que ciertamente morirían. Esa muerte no es solamente hablando de la muerte física, porque somos personas mortales, somos seres humanos mortales, sino que está hablando también de la muerte espiritual, o sea, separación del hombre y Dios, porque Dios, su deseo es estar con el hombre, que ese hombre tenga esa comunión con Dios. Amén. Pero aquí dice que para que no se pierda, más tenga vida eterna, porque como resultado del pecado está la muerte, ¿verdad? Y está esa separación eterna del ser humano con Dios, porque si el ser humano no decide, si usted, querido amigo o amiga, no decide aceptar al Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Cuando muere, ¿a dónde va? Al infierno. Pero como dije, vamos a responder esa pregunta que personas tienen, ¿por qué Dios condena al hombre? Cuando vemos a través de la palabra del Señor que no es así. Versículo 17, leamos, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, Dios mandó a su Hijo unigénito, el Padre mandó a su Hijo unigénito para ofrecer la única manera de poder obtener la salvación y la vida eterna, la única manera de poder ser justificados, de no tener que sufrir esa condenación del pecado. Entonces, ¿qué dice el versículo 18? El que en él cree no es condenado. O sea, ese es el requisito. No solo basta, yo creo en Dios, no. Sino que el que ¿cree en qué? En Jesucristo, en ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso que es a través de fe y no a través de obras, amén. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por sus propias acciones. ¿Cuál es esa acción? De no creer en el unigénito de Dios, Jesucristo. Entonces dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, eso es lo que vemos hoy en día. Usted, querido amigo o amiga que nos está escuchando, alguien que está aquí, una visita, ¿qué decisión ha tomado? ¿Está usted en la luz que es Cristo? ¿Ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Está viviendo bajo el pecado? ¿Qué pasa si usted muere el día de mañana o si Jesucristo viene? ¿A dónde va su alma? Esas son las preguntas que usted tiene que preguntarse, pero la solución está en Cristo. Porque Él murió por nosotros, por ese sacrificio perfecto. Usted puede ser justificado, usted puede ser declarado inocente a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Vamos a regresar a ese capítulo 5 de Romanos. ¿Y qué dice el versículo 19 que leímos? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es perfecto. Como les dije, Él fue el único que pudo a cabalidad cumplir la ley. Entonces, por eso es que Él es el Cordero de Dios. Es el único a través de quien usted puede obtener la salvación, la justificación. Si vamos al capítulo 6, si da la vuelta a la página de Romanos capítulo 6, ¿qué dice el primer versículo ahí? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, cuando usted acepta a Jesucristo, es justificado, pero no es excusa para regresar a seguir perseverando, teniendo una vida en pecado. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él intercede por nosotros, está a la diestra de Dios, dice, y intercede por nosotros. Eso es motivo de alegría, porque nosotros antes no teníamos esperanza. Imagínense si Jesucristo no hubiera venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿en qué estado nosotros estuviéramos? Muchas veces nosotros vivimos nuestras vidas, ¿verdad?, estudiando, trabajando, y nos olvidamos de cada día recordarnos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros, porque nosotros no somos merecedores de que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario. No somos merecedores de esa justificación, pero a Dios le plació. Es por su gracia, por eso que dice que es un don, es un regalo. Entonces, querido amigo, querida amiga que nos está escuchando, acepte ese regalo de parte de Dios. Ya no viva bajo esa condenación, sino que viva para Dios y Dios le va a justificar. Amén. Romanos capítulo 4 también nos habla acerca de la justificación. Romanos capítulo 4, versículo 24 al 25, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay que estar agradecidos con el Señor porque ¿cuál fue la causa o cuál fue la razón por la cual Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario? Aquí dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces fue por nosotros. Y nosotros tenemos que estar agradecidos porque ese sacrificio fue un sacrificio perfecto, pero doloroso para nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió en ese momento que estaba en la cruz del Calvario. Entonces debemos nosotros como resultado, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto? Nosotros debemos vivir para Él y estar agradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, hizo ese sacrificio por amor a nosotros, ese precio para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna, para que ya no suframos de las consecuencias de esa condenación. Versículo 9 lo leemos, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Querido amigo o amiga que nos está escuchando, o visitante que nos está escuchando, viene una ira a este mundo. O sea, viene la gran tribulación a este mundo. Viene el fin. Y aún si usted llega a morir antes que eso suceda, ¿a dónde va a ir su alma? ¿Al cielo o al infierno? Y no diga, ¿por qué Dios manda al ser humano al infierno? No, como explicamos, eso depende de su decisión, de servirle al Señor, de aceptar ese don, ese regalo de salvación para ser justificados a través de la sangre de Jesucristo. O usted puede decidir seguir viviendo en el pecado. Y sí, tal vez usted se sienta cómodo viviendo en el pecado, pero ¿a dónde va a ir su vida? Esta vida es momentario, pasajera. Lo que importa es la eternidad. ¿A dónde va a ir su alma? Entonces, leemos el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en el Señor, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.